Bienvenidos a su canal, el canal del Dr. Maximiliano Moreno Hidalgo, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que está muy agradecido por su compañía. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en el continente americano y en el mundo. Y esto tiene que ver mucho con Donald Trump. Como sabemos, Donald Trump es el Nerón de América. Y al igual que Nerón, ha empezado por querer hacer un gran salón de baile en la casa presidencial, en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Pero, además de todas estas incongruencias de un presidente senil y algo decrépito, tenemos que señalar que Donald Trump, el Nerón de América, también ha tenido la ocurrencia de hacer una guerra dentro del estado de Nueva York, dentro de la ciudad santuario de Nueva York, y ha enviado a la Guardia Nacional y a su ICE, a su policía nazi, a perseguir a los migrantes, específicamente a los latinos, que como él sabe muy bien, están en California, en Nueva York y en Chicago, que son los lugares donde más se encuentran. Ha hecho una redada y espera y sale a gritar a todo el mundo que ya tiene capturado a 3.000 narcotraficantes. 3.000 narcotraficantes, como les llama él ahora a los migrantes ilegales que están dentro de los Estados Unidos. Además de todas estas demencias y estas actitudes que están poniendo o que están sembrando una posible guerra civil dentro de los Estados Unidos, que están creando una polarización dentro de ese estado, dentro de ese país, tenemos que señalar que Donald Trump también ha optado por atacar a Colombia y a Venezuela. Hoy los presidentes de Colombia y Venezuela son tachados de jefes de carteles del narcotráfico, inclusive por el presidente Maduro de Venezuela ofrece 50 millones de dólares de recompensa. Ha movilizado a los más grandes buques de la Armada norteamericana y ha creado en el Caribe un centro de polarización y de disputa armada. El Caribe, que ha sido siempre, desde la época de los conquistadores europeos, una zona de conflicto, porque ahí Cuba, Inglaterra, Cuba y España, todo lo que es Inglaterra, que llegó a ocupar Jamaica, Francia, que tenía su Haití, se disputaban ya desde épocas del siglo XVII esa zona marítima. Hoy, nuevamente, Donald Trump ha convertido al Caribe en una zona de conflicto. Y esta zona de conflicto ha puesto al presidente Maduro y al presidente de Colombia nuevamente juntos con el serio fin, como germen de la reconstitución de la Gran Colombia. Un día la Gran Colombia fue la nación más grande y mejor posicionada del mundo. Tenía salida al Pacífico y al Atlántico, era dueña de Panamá, tenía la salida al Atlántico por Venezuela, tenía la salida al Pacífico por Colombia hasta Guayaquil, tenía la Amazonía, el Orinoco, los Andes, y esto le daba una gran ventaja porque además, mientras en Estados Unidos recién se formaban ciudades, en Sudamérica, en el virreinato de Santa Fe, de Bogotá o Nueva Granada, ya existían urbes muy desarrolladas como el puerto de Santa Marta, la misma ciudad de Bogotá, Quito y Guayaquil, que eran ciudades altamente desarrolladas, inclusive Cuenca. Y eso sin contar que también existía Pasto, Medellín,
Cali, Buga. Todo esto frente a unos Estados Unidos que cuando nacían eran 13 colonias incipientes y que, gracias al desarrollo tecnológico y a una mejor situación migratoria, porque comenzaron a recibir grandes olas migratorias, especialmente después de la peste de la carne, o sea, la fiebre aftosa que afectó en 1850 a Europa, y la peste de la papa que afectó a Irlanda, se produjo una gran ola migratoria porque Estados Unidos se había convertido en el principal proveedor de carne de Europa y de pieles. Entonces eso hizo que la gran migración del norte europeo, que era donde más se sintió esta peste, quiere decir los países escandinavos, alemanes, Francia, Dinamarca, etcétera, estos países nórdicos, fueron los mayores migrantes precisamente de Estados Unidos, junto con los países anglosajones y los irlandeses, lo que facilitó la expansión de Estados Unidos, y esta expansión consistió en un genocidio contra los aborígenes norteamericanos, a los que, a más de quitarles su cabellera, por la que pagaban $12, también les quitaron su territorio. Inmediatamente Estados Unidos invadió el México, un país que se había separado de la España y que, al igual que todos los países que se separaron de España, se convirtieron en frágiles naciones que eran simplemente territorios de familias y caciques locales. Estos líderes de la independencia, empezando por Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, y luego los de México, simplemente se convirtieron en caciques locales que querían tener su propio reino y emergieron como naciones frágiles a las que Estados Unidos simplemente atropelló, quitó territorio y ahora nos tiene sometidos, y como lo que él dice, somos el patio trasero de los Estados Unidos. Esta incursión de las fuerzas norteamericanas en el Caribe también ha atraído a la Fuerza Naval Soviética, que se desplaza en este momento con submarinos y con grandes volúmenes de armamento para respaldar a Cuba y ahora para respaldar a Venezuela. Y al mismo tiempo ha servido para que China, que es el principal comprador del petróleo de Venezuela, proteja sus inversiones, que suman más de $60 mil millones en ese país, enviándole radares para percibir a los aviones que se supone no pueden ser percibidos, como son el F-35, y ahora con los radares chinos, Venezuela tiene la capacidad de detectarlos y de tener acciones preventivas. Inclusive se ha armado con misiles soviéticos que tienen capacidad de destruir a los F-35 y a cualquier misil disparado desde los barcos norteamericanos en un radio de 200 kilómetros. Estas armas hipersónicas que han enviado Rusia a Venezuela convierten a Venezuela en el futuro Vietnam de los Estados Unidos. Muchas gracias.